Procesamiento de metales. El procesamiento de metales son las técnicas con que vamos a crear o modificar metales. Dentro de estas técnicas tenemos fundición, formado en frío, en caliente, metalurgia de polvos, moldeo plástico, tenemos corte, tenemos ensamblado y acabado de superficies. Dentro de las técnicas de modificación o procesos de conformados, tenemos procesos donde ya tenemos el metal en estado sólido y vamos a pasar por diferentes zonas. Podemos pasar por la zona elástica o por la zona plástica, ¿cierto? Es necesario en muchos casos pasar el límite de fluencia para que la deformación sea permanente. Adicional a eso, cuando estamos haciendo los procesamientos, debemos tener en cuenta la temperatura. Dependiendo de la temperatura, si la temperatura es fría, el límite de fluencia aumenta y la ductilidad también disminuye. Caso contrario, van a notar que la ductilidad aumenta y la fluencia del material va a disminuir. Entonces van a notar que hay trabajos en frío que se pueden hacer en frío a temperatura ambiente y hay trabajos que solamente se pueden hacer con el material ya calentado por algún otro proceso. Trabajo en frío, ¿para qué se realiza? Es el trabajo que se hace a una temperatura muy baja, temperatura ambiente o menor. La idea es que este esfuerzo va a poder deformar el material y como ventajas vamos a tener una mejor precisión o tolerancias en el material, mejores acabados, mayor dureza, pero requiere que hagamos un esfuerzo mucho más grande para poder trabajar con el material. El trabajo en caliente es todo lo contrario, ¿cierto? Se pueden hacer modificaciones de piezas muy grandes con menores esfuerzos. También limita la posibilidad de que se fracturen los materiales si se trabajaran en frío. Sin embargo, la precisión y a veces la tolerancia no es tan buena como en el método en frío. Dentro del conformado o la forma de hacer los metales, tenemos el conformado en estado líquido, que simplemente es fundir el metal y vaciarlo en un recipiente hueco para que tome la forma. Conformado en estado plástico, y es calentar el metal y que forme o esté en la parte de la gráfica que veíamos ahorita entre un estado plástico, sin derretirse, sin fundirse. Y esto va a permitir el laminado, la forja, la extrusión, el trefilado, entre otros. Y está el conformado en estado sólido. Por ejemplo, la laminación, pasar a través de dos rodillos, es una manera de conformado en estado sólido. La forja es otro proceso. La extrusión es otro proceso. Doblar o el doblado también es otro proceso de conformado en estado sólido. ¿Listo? Mirando en más detalle cada proceso, tenemos que el laminado simplemente se basa en reducir el espesor de una pieza a través de un juego de rodillos por compresión. En esto consiste el laminado. El forjado es un proceso de compresión donde tenemos la pieza y queremos darle una nueva forma utilizando compresión. Y hay compresión en forjado abierto, hay forjado por cerrado o en una pieza, hay por rebaba. Pero el concepto es que vamos a comprimir la pieza. Está el proceso de extrusión, que es simplemente que el metal va a estar calentado a unas temperaturas muy altas y a través de un diente o husillo
vamos a pasar el material para que tenga una forma más pequeña, ¿cierto? Pueden ser tubos macizos o huecos o cualquier otro perfil. El doblado consiste en poner mi metal y mediante un punzón doblar la pieza en la forma que yo quiera. Hay diferentes tipos de doblados. Doblado deslizante, ¿cierto? Que la pieza se desliza. Doblado entre formas, que es el que la pieza va a estar deformada entre dos. ¿Listo? ¿Qué más técnicas de conformado tenemos? Todo lo que sea el corte, todos los procesos físicos para darle nuevas formas al material. Tenemos corte por agua, corte por láser, erosión por corte de hilo, erosión por penetración, oxicorte y mecanizado por plasma. Dentro de estos cortes, los más comunes es el cizallado o corte normal, una especie de tijera grande. Esto forma muchas veces virutas y se pueden hacer por taladro, fresas, tornos o sierra, ¿cierto? O la famosa sierra circular. También se pueden cortar con fuentes de calor, sean sopletes o otro tipo de tecnologías. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver alguno de ellos. Este sería un torneado, es simplemente una punta muy dura que va a ir removiendo el material. Otra es la fresa, que es un tipo de broca, el taladro, la cortadora circular y una sierra común y corriente, ¿cierto? Todos estos materiales generan viruta, generan desperdicio. Los otros, los térmicos, son fuentes de calor, pueden ser por arco de plasma o por gas. Es una fuente tan caliente que va a literalmente quemar todo el material. Aquí vemos un ejemplo de estos. ¿Listo? Hay otras maneras de conformar los materiales, por unión. Pueden ser térmicos como la soldadura, ¿sí? Adhesivos, pegas, silicatos, entre otros, acrílicos, y mecánicos como tornillos, pernos o remaches. Son maneras de trabajar los metales para dar una pieza nueva o una forma nueva. Y por último tenemos que el acabado es una manera de darle una mejor estética al material. Se pueden hacer para recubrimientos, para tener nuevas pinturas, se pueden hacer sopletes utilizando soldaduras, darle texturas nuevas, acabados nuevos, entre otros.